Buenas tardes. Esta clase está dirigida a los estudiantes inscritos en la Unidad de Promoción a la Investigación de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA. Mi nombre es Catalina Avendaño y en el día de hoy estaré hablándoles de cómo es la estructura de un proyecto de investigación. Para poder realizar cualquier proyecto de investigación, lo primero que debemos tener claro es qué es investigación. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, investigación es el efecto o acción de investigar. Investigar significa hacer diligencias para descubrir algo, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistémico con el propósito de ampliar el conocimiento sobre una determinada materia. Esta investigación puede ser básica, cuyo fin será ampliar el conocimiento científico. Aquí no se busca que esta investigación o que los resultados de esta investigación tengan una aplicación práctica, contrario a lo que ocurre con la investigación aplicada, en donde se van a utilizar los conocimientos para el servicio de la sociedad. Es necesario tener claro que no todo trabajo de búsqueda de información supone una investigación, ya que investigar pues se deriva de que significa en, investigare, que significa hallar o indagar. Por lo tanto, para que un proyecto se considere como investigación, es necesario que se realice un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos de un determinado ámbito de la realidad. Cualquier proyecto de investigación va a contener un título, un planteamiento del problema, una justificación, un referente teórico, unos objetivos, unos materiales y métodos, un cronograma, presupuesto, impacto y bibliografía. El título, a pesar que es lo primero que vemos, no es lo primero que planteamos, ya que para tener un título es necesario tener claro un planteamiento del problema y unos objetivos. Estos dos componentes darán origen entonces al título, el cual debe ser un título, el cual debe indicarle al lector lo que va a realizarse durante esta investigación. Entonces, para poder realizar un planteamiento del problema, debemos partir de examinar unos hechos y percibir una dificultad en su interpretación. Cuando se percibe esa dificultad en su interpretación, vamos a encontrar que no se pueden explicar algunos acontecimientos. De allí surgirá una pregunta de investigación que nos hará realizar una revisión detallada de la literatura para poder llegar a decir qué área es la que me interesa a mí en realidad investigar dentro de todo el problema que pueda llegar a existir. No obstante, es necesario tener claro que el IICA en 1988 dijo que para realizar una investigación agropecuaria, que es lo que van a realizar todos ustedes, se deben aplicar todas las fuentes de descubrimiento científico a la solución de los problemas específicos de la agricultura y de la ganadería, es decir, que siempre debemos buscar solucionar problemas específicos. Una vez tenemos ya nuestro planteamiento del problema, vamos a pensar en la justificación. La justificación nacerá de un por qué y un para qué. ¿Por qué vamos a hacer esta investigación y para qué vamos a hacerla? ¿Qué buscamos con ella? Esto nos dará entonces una conveniencia. La justificación estará afectada por tres variables que están relacionadas entre ellas, que son la relevancia social, las implicaciones prácticas y el valor teórico. Una vez entonces tenemos esto, comenzamos a hacer nuestro referente teórico. Este referente teórico se centrará en el tema que se va a estudiar, el cual tendremos claros a partir del planteamiento del problema. Para realizar el referente teórico debemos tener artículos recientes. Sin embargo, se admiten artículos de años posteriores al 2000
anteriores al 2000, cuando se va a hacer referencia a una persona que fue la primera en identificar un agente etiológico o en reportar una técnica o la primera vez que se detectó la enfermedad. En estos casos es bastante importante tener esos artículos que en realidad no son recientes, pero son base para nuestro referente teórico. A medida que vamos haciendo el referente teórico es necesario hacer citas, hacer la referencia bibliográfica. Todo esto con el fin de dar los derechos de autor. Entonces, si el artículo de donde sacamos la información que estamos escribiendo en nuestro trabajo tiene solo un autor, se indicará con su apellido y el año. Si tiene dos autores, serán los dos apellidos con la letra I y el año. Si el artículo tiene 3 o más autores, entonces irá el apellido del autor que aparece al inicio de la publicación, acompañado por et al, que quiere decir y colaboradores. Este et al, como es en latín, irá en letra cursiva. Si se coloca en español, entonces colocarán y colo. Es posible que varios autores coincidan en una misma información. Entonces aquí colocaremos el autor, el año, punto y coma y el otro autor que coincide con la información. Y así pueden haber 3, 4 o 5 autores que coincidan en esa misma información. Los objetivos. En los objetivos nos van a indicar o van a estar dados dependiendo de lo que se quiere investigar y de qué debo hacer para desarrollar la investigación. Estas dos preguntas nos darán entonces las pautas para plantear nuestros objetivos. ¿Qué se quiere investigar y qué debo hacer para desarrollar la investigación? Los objetivos no son preguntas, no son hipótesis tampoco, son metas. Por ejemplo, una pregunta como ¿afectará este parásito a la producción? No constituye un objetivo. De igual forma, tampoco lo es la hipótesis ¿la producción bovina se ve afectada por el parásito? El objetivo, si yo quiero, en este caso, sería medir el impacto del parásito sobre la producción. Aquí en el caso del parásito pues ya se pondría el nombre que estemos buscando. Cuando se habla de objetivos, entonces tenemos un objetivo general, que será un objetivo amplio, que le dará origen al título. Este objetivo siempre comenzará por un verbo en infinitivo. Recuerden, nunca preguntas, nunca hipótesis. Una vez está planteado el objetivo general, pues de él se desprenderán los objetivos específicos. Estos objetivos específicos deben ir acordes con las variables que nosotros estamos o vamos a trabajar durante la investigación. Luego vendría la parte de materiales y métodos. Aquí vamos a encontrar inicialmente una metodología. Para esa metodología debemos definir el área de estudio y el periodo del tiempo durante el cual se va a desarrollar esta investigación. También debemos indicar cómo se van a tomar las muestras y cómo se van a procesar esas muestras. Todo esto va acompañado del diseño estadístico. Dependiendo de los objetivos que tengamos, entonces tendremos un tipo de estudio que podrá ser un estudio transversal, un estudio longitudinal, bueno. Tendremos un tamaño de muestra, tendremos unas variables y aquí tenemos que establecer cómo se van a analizar los datos que vamos a obtener a lo largo de la investigación. Todo esto pues se debe realizar con el apoyo de una persona del área para darle una fortaleza a ese proyecto de investigación y que después tenga una viabilidad para que éste sea publicado. Cuando se inicia un proyecto de investigación se debe plantear un cronograma. En el cronograma deben incluirse los meses.
no los nombres de los meses, sino cuántos meses va a durar o cuántos años va a durar. Y se debe indicar la actividad. Las actividades pues van acordes con cada proyecto de investigación. Lo cierto es que siempre, sin importar el tipo de proyecto de investigación, deben incluir allí una recopilación de bibliografía. Este proceso debe ser un proceso continuo y sistemático, ¿no? Ya lo vimos que tiene que haber un análisis para que se convierta en una investigación. Debe incluirse también toda la parte de recolección y el procesamiento de las muestras, un análisis de resultados y, muy importante, incluir el ítem de la publicación. Toda investigación que no se ha publicado es igual a una investigación que nunca se ha realizado. Una vez entonces tenemos claro nuestro tiempo, cuánto tiempo va a durar el estudio y qué necesitamos para poder llevar a cabo esta investigación, para cumplir nuestras metas, es decir, nuestros objetivos, tenemos que plantear el presupuesto. En el presupuesto se debe contemplar diferentes ítems. Uno de ellos es el personal. La adquisición de equipos, es probable que sea necesario comprarlos o que se vayan a arrendar o que ya la institución posea estos equipos. El hecho de que ya la institución tenga los equipos no implica que ellos no tengan que la institución no incurra en un costo. Se dice que por cada año que vayamos a utilizar un equipo, este va a tener una depreciación del 10% de su valor, con lo cual pues de allí calcularán el costo en equipos. Luego tenemos el rubro de materiales e insumos. Para ello ustedes deben tener claro todos los materiales que necesitan, qué cantidad necesita, cuál es la presentación de este producto para saber un valor total. Allí deben tener en cuenta el tiempo en el que se tardará en adquirir los materiales, con lo cual se pueden incrementar sus costos, o tienen que tener en cuenta también que algunos materiales son importados, entonces pues su precio varía de acuerdo al dólar. Es importante que contemplen también si se necesitan o no salidas de campo, si necesitan adquirir material bibliográfico, software, servicios técnicos, el mantenimiento de los equipos, si es necesario construir o adecuar un área, y muy importante incluir allí el ítem de publicación. En el presupuesto generalmente a nivel contable se maneja en miles de pesos. Eso es importante a la hora de plantear ustedes el presupuesto para que no vayan tantos ceros que nos pueden quitar espacio. Entonces, cuando hagan el presupuesto se aclara que este presupuesto va en miles de pesos. Si se tiene una contrapartida que va a apoyar o va a financiar este presupuesto, pues se indica cuál es la contrapartida y se entrega una carta en la que esa empresa certifica que va a apoyar económicamente la investigación. Es importante siempre indicar qué impacto va a tener nuestro proyecto, por qué es importante, cómo se va a ver afectado los diferentes medios, cuál es el efecto esperado de esos resultados que vamos a obtener una vez terminemos nuestra investigación. Este efecto esperado pues tendrá un enfoque social, un enfoque científico, un enfoque económico y, muy importante, un impacto ambiental, y más teniendo en cuenta pues la universidad en la que se encuentran en este momento estudiando. Una vez entonces ya tenemos nuestro título, nuestro planteamiento del problema, nuestra justificación, nuestro referente teórico, nuestros objetivos, nuestros materiales y métodos, nuestro presupuesto y nuestro cronograma, entonces ya viene la parte de la bibliografía. Para la bibliografía entonces tenemos diferentes escenarios. Uno primero es aquel en el que el artículo solo tenemos
tenemos tres escenarios. Uno, la información que proviene de artículos, otro, la información que proviene de libros y un tercero, la información que proviene de Internet. Entonces, para aquella información que proviene de libros, de revistas, tenemos la opción de aquellas que son escritas por artículos que solo son escritos por un autor. Allí irá entonces inicialmente el apellido y la inicial de su nombre, seguido por el año, el título del artículo, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. El orden de esta información puede variar dependiendo de la revista o de las normas de cada institución. En este caso estamos presentando las normas que tenemos aquí en la universidad y que están establecidas en la revista científica que tiene la universidad. Está también la opción de aquellos artículos, de encontrar información en aquellos artículos que tienen más de un autor. Entonces allí igual iría el apellido, coma, la inicial, punto, punto y coma, y así irían todos los apellidos, el año, el título de la revista, el volumen, el número y las páginas. En ocasiones es posible encontrar información de un mismo autor en un mismo año. ¿Cómo citarlas entonces? Las citarán por orden de ocurrencia, es decir, por periodo del año en el cual salieron publicados. Entonces colocarán los apellidos y las iniciales de los autores, seguido por el año y la letra A o B o C, dependiendo del número de artículos que tengan. De igual forma se hará cuando estén realizando la citación en el referente teórico. Sí, esto es si la información proviene de artículos. La segunda opción era si la información proviene de libros. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, que todo el libro sea escrito por los mismos autores. Entonces allí, pues, al igual que en un artículo, irán el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del libro, la edición, la editorial y las páginas de las cuales se extrajo la información que utilizamos en el referente teórico o en la justificación o en el planteamiento del problema o en la metodología, en donde haya sido. Y está la opción de aquellos libros que son escritos que tienen un editor y cada capítulo tiene un autor diferente. Entonces, en esta ocasión se escribe primero el apellido del autor del capítulo de donde yo obtuve la información, seguido por el año, por el título del capítulo, luego se escribe en, y allí irá el nombre del autor o del editor, luego el título del libro, la edición, la editorial y las páginas de las cuales se extrajo la información. Y como tercer escenario teníamos entonces aquella información que se ha extraído de Internet. Aquella información que se encuentra en Internet que no tenga autor, se asume que no tiene derechos de autor, excepto aquellas entidades oficiales. Esas son totalmente válidas, como es el caso aquí de la Agencia Europea para la Medicina. Esa es una entidad oficial gubernamental. Entonces va el nombre de la entidad, luego se coloca la dirección electrónica en la que se encuentra la información y por último iría cuando se realizó el último acceso, se coloca la fecha. En caso de tener autor esta información,
iría inicialmente el nombre, el apellido del autor, la inicial de su nombre. Si tiene un año, pues iría el año seguido por el título de esta información, la dirección electrónica en donde puedo encontrar esta información y siempre irá pues el último acceso a la información. Sin embargo, pues a pesar que sea un poco complejo esta manera de citar la bibliografía, existen programas específicos que nos ayudan para realizar esta citación de una manera un poco más agradable. Hay programas que tienen algún costo, hay otros programas que son gratis y son bastante amigables, y esto facilitará la parte de la citación. En la bibliografía solo se debe incluir aquella información que se encuentra consignada en el trabajo. Si no utilizamos un autor en nuestro trabajo, no debe referenciarse. La bibliografía que está escrita en el referente teórico debe coincidir con la bibliografía que está citada al final del trabajo. Esto entonces será para mostrarles cómo es la estructura de un trabajo de investigación. Van a ver que a medida que van pasando las charlas van a encontrar cada uno de estos ítems con una mayor profundidad. Espero les haya servido esta charla, que tengan un muy buen día.